Rotativo Digital con Octavio Campos, el podcast. Buenos días, amigos de Idiáticos AC, bienvenidos a su espacio Rotativo Digital. En esta ocasión estamos con un gran político mexicano, con don Emilio Álvarez y Casa Longoria, sociólogo, político, exlegislador, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, hoy en actividades partidistas. Y bueno, queremos ver desde su perspectiva qué momento político y social vive el país. Octavio, qué gusto saludarte. Grande alegría, gracias por la conversación. Soy de las personas donde me ubico en una doble trance y contexto de crisis. Un contexto global de cambio, los acuerdos, los convenios, vamos a decirlo así, los acuerdos escritos y no escritos no son vigentes más, tanto por Naciones Unidas como por la disputa de los polos, como la reorganización de las hegemonías. Que eso le pega directamente a México por ser vecino de Estados Unidos, uno de los factores que está transformando este nuevo orden, por así llamarle. Y la segunda, en nuestro país, un diagnóstico de una profunda regresión, un diagnóstico de una dinámica de pérdida de libertades y derechos, en la etapa de un nuevo régimen que ha llegado a ocupar pues los tres poderes públicos, el legislativo de manera fraudulenta, no tiene los votos que el pueblo de México le autorizó esa representación en la Cámara de Diputados, y con eso el asalto al judicial. Y un desmonte de la transición democrática, que por supuesto tenía debilidades y hierros, pero sin la cautela de separar lo bueno, han tirado el niño con todo y agua sucia, y han desmontado órganos autónomos o derechos que nos costaron décadas construir. Usted es un gran defensor de los derechos humanos, y uno de los problemas que vemos en este régimen autoritario, ¿no?, con facha de democrático, esa regresión de la que usted habla, ¿cómo afecta al ciudadano de la calle en sus derechos? Efectivamente, yo llevo más de 35 años trabajando en derechos humanos y veo hoy contextos de grave riesgo. Algunos venían de antes y se han agudizado. En los gobiernos que actualmente nos gobiernan, veo el mayor número de personas desaparecidas en la historia. Yo recorrí con Javier Sicilia hace ya casi 15 años el país, cuando matan a su hijo y se promueve un movimiento de víctimas, sacamos la ley de víctimas, pero hoy esa tragedia queda pequeña con lo que vivimos. El número de homicidios, el número de extorsiones, este pacto narcocriminal, es una gobernanza criminal donde el llamado de la política abrazos y no balazos toma forma como la cogobernanza con el narco. Las denuncias que se hacen del gobernador de Sinaloa, que ya se habían hecho antes, son un ejemplo de este fenómeno del crimen actuando y que ha generado olas masivas de víctimas de homicidios, de extorsiones, desplazados. Y en otro ámbito de la vida, en el ámbito de los derechos económicos y sociales, veo retrocesos muy importantes. Repito, no porque antes todo estuviera bien, pero hemos perdido 45 millones de personas con servicios de salud. Hemos tenido un retroceso muy importante en materia de educación. Estamos viviendo un fenómeno simultáneo de, si bien hay disminución de personas de pobreza por ingresos, aumenta la proporción de personas en extrema pobreza o pobreza en otras dimensiones. De manera que el contexto económico hoy se vuelve ya un fenómeno de mucho riesgo. México regresa al endeudamiento y eso lo que va a significar es que el gobierno tenga que pagar más intereses en lugar de pagar guarderías, en lugar de pagar escuelas, en lugar de pagar mantenimiento a las carreteras, en lugar de pagar
precios de garantía a los productores de nuestra comida. El modelo económico que hoy estamos siguiendo castiga el crecimiento, persigue a los que producen y eso genera que empiecen a encarecerse los precios, que se viva de prestado, con lo cual se va a afectar el presupuesto para los derechos sociales. Es un momento de tensión porque, y probablemente habría que subrayarlo eso, estamos perdiendo lo público, la salud pública, la seguridad pública, la educación pública y el espacio público. Todo eso tiene que ver con derechos colectivos y es un momento, acaso lo más peligroso, donde triste e infelizmente el gobierno lucra de la polarización, lucra electoral y políticamente de enfrentar a mexicanas con mexicanos. La polarización ha existido siempre. La diferencia es que no teníamos gobiernos que lucraban de esa polarización. Eso que tiene que ver en que rompe el tejido social y en algunos casos lo que ahí se deriva es solidaridad y convivencia. En términos de la vivencia como sociedad y la vigencia de los derechos, hay un deterioro extraordinario. El panorama que usted nos presenta nos lleva a otro campo, el sistema pluripartidista mexicano. Hay que reconocer que hay una crisis de partidos. Sin duda. Y sin embargo, en este momento histórico se están haciendo nuevas propuestas, nuevos enfoques que se quieren consolidar en partidos como es Somos México. ¿Cómo ve usted la creación de los nuevos partidos y cuál debe ser la función de los partidos tradicionales? Es innegable. El sistema de partidos está en riesgo. Y la crisis de representación no solo es en México, es un fenómeno global. Pero en México ha tomado especial fuerza porque el sistema de partidos derivó en una poderosa partidocracia. Los partidos se han convertido de entidades de interés público en casi propiedades de pequeños grupos. Casi todos los partidos tienen dueño. Morena no se diga. Y los demás tienen liderazgos de 20 o 30 años. Y algunos tal vez no tengan liderazgo único, pero tienen cooperativa de dueños. Y eso ha alejado. Y también ha pasado que los partidos han decidido privilegiar el sistema de elección de candidaturas de gente de dentro. Y eso lo que propicia es que la partidocracia se autorreferencia y se aleja de las causas. Si los partidos dejan de ser entidades de interés público y se alejan de las causas, van perdiendo representatividad social, valor social, confianza. Yo soy de las personas que nunca ha militado en un partido, pero no me siento representado en nada de lo que veo. Y estoy muy preocupado y más ocupado por construir una alternativa ante el México que veo. Me preocupa lo que veo, me disgusta lo que veo y me empeño en construir una alternativa. Hemos decidido en Somos México poner reglas de origen para no acabar como las cosas que hoy no nos gustan. Justo a partir de conversaciones con mucha gente, con muchas organizaciones, con muchos liderazgos sociales. La primera regla es: quienes sean dirigentes en Somos México no podrán ser candidatos a nivel federal, estatal y municipal. De manera que no nos pase lo mismo. Nada más hay que ver las cámaras. Quienes ocupan los primeros pluris. Y siempre son las dirigencias. De manera que, primera regla, dirigente no es candidato. Segunda regla, las candidaturas, si no tienen acuerdo, se van a elecciones primarias. ¿Por qué? Porque lo que acaba pasando es que es un pago de favores. Yo te elijo candidato, pero tú me eliges dirigente. Y luego al revés. Entonces van pasando entre los mismos. Entonces lo que hemos convenido como regla es que dirigente no pone candidato, lo pone la gente. Si no tenemos acuerdo, nos vamos a elecciones primarias
y que la gente decida a quién le representa, a quién va la boleta. Ese cambio, por pequeño que se vea, rompe el monopolio y el control de la dirigencia sobre la boleta, que es un instrumento de control muy poderoso. El que tiene la firma es el que tiene el control. Y si la gente decide, entonces se difumina ese control y se convierte en un control colectivo. Y la tercera regla que nos hemos dado es un diagnóstico del momento. Queremos que una tercera parte de las candidaturas sean para personas de 35 años o menos. Si no generamos e intencionamos que las juventudes participen en política, no solo no hay cambio de generaciones, sino no hay correspondencia con el momento país. México es un país esencialmente joven, pero eventualmente por cómo educamos y cómo fuimos educados. También somos corresponsables de esa distancia de la gente joven en la política, porque siempre les dijimos que la política era una mierda y que los políticos eran una mierda. Y ahora que necesitamos que participen en política, es como decirle, mijito, no quieres pasar la mierda. Y con toda razón dicen, no, gracias, ahí te lo encargo. Eso nos pasó mucho en la Marea Rosa. Y por eso es tan importante que haya gente joven, que ven el mundo a través de otros ojos, otros instrumentos y otros elementos, y que contribuyan con esas capacidades a responder los problemas que hoy tenemos. Vamos a ver un poquito en Somos México. Es una nueva opción. ¿Qué papel espera Somos México dentro de este sistema de partidos? Es indiscutible que algo que puede fortalecer la democracia mexicana es precisamente su pluripartidismo. Pero tenemos esos viejos partidos políticos y las nuevas opciones. ¿Qué espera la gente de Somos México? Yo creo... ¿Por qué creerles? No hemos constituido un partido político y ya estamos llegando a que cambie el sistema. Por ejemplo, el PAN ya anunció también elecciones primarias. El PAN ya anunció apertura ciudadana. El PRI también se está empezando a mover. Promovimos un Consejo Consultivo Ciudadano de un extraordinario nivel. Es un mecanismo de participación y control ciudadana. Ningún partido político tiene ese consejo. Tenemos gente de extraordinario nivel, hombres y mujeres de un enorme prestigio, que son no necesariamente militantes, pero sí serán un instrumento de vigilancia y control. Después de que hicimos eso, empezaron a anunciar otros consejos. Y me parece entonces que la irrupción de Somos México va a generar un poquito, ahora que estamos en el ámbito mundialista, un fenómeno como el fuera de lugar. Somos México va a empezar a correr la línea y los partidos del viejo sistema o anteriores que no se muevan van a quedar fuera de lugar. Promover unas elecciones primarias, promover la construcción de frentes donde la persona mejor calificada por la sociedad quede como candidato. Lo intentamos hacer en el 24 y no funcionó, porque PRI, PAN y PRD decidieron no hacer la elección el 3 de septiembre del 23 para elegir a Xóchitl o a Beatriz. Yo creo que eso fue un error, pero lo vamos a intentar. Pasando el 27, vamos a intentar una gran coalición con un método de elecciones primarias, de manera que la existencia de Somos México va a ayudar a correr la banda, y si no se mueven, van a quedar fuera de lugar. La competencia ayuda en la economía y en lo político. Estoy absolutamente seguro que los partidos se van a tener que mover del lugar, porque va a haber nuevas ofertas y va a haber nuevas dinámicas. Eso o los mueve o los desinstala, o habrá gente que no vote por ellos. Eso ya empezó a pasar. Una parte importante de la gente que está en Somos México no tiene experiencia previa a partidos políticos. Pero en muchos estados hay gente que viene desencantada, o del PAN, o del PRI, o del PRD, o de Mesa, incluso de Morena. Que no tengamos la inteligencia y la sensibilidad para ver en lo local 17 gobernaturas o en municipios, 30 estados con elección de municipios, donde podemos hacer alianzas de facto con el objetivo de que pierda Morena. ¿Por qué? Porque ese no es el objetivo principal
para construir un proyecto de país, pero sí pasa por ahí. Sí pasa por sacar a Morena a los espacios de gobierno y construir un país de horizonte, porque ni de risa queremos regresar a lo de antes. Queremos un país adecuado al siglo XXI, con tecnologías, con desarrollo incluyente, con desarrollo sustentable, con desarrollo social, pero con crecimiento económico. Las últimas elecciones estatales, Morena ha tenido un retroceso, ¿no? Veracruz, Durango y recientemente Coahuila. Desde su perspectiva, en el 27 rumbo al 30, Morena puede sufrir ese descalabro que mucha gente desea, y si hacia el 30 se puede pensar en una alternancia nuevamente del poder. No necesariamente los partidos políticos tradicionales ni de una alianza, puede ser incluso una candidatura ciudadana o los nuevos partidos. No tengo duda de que el 30 va a ser una elección muy competida y con un escenario de alternancia. El deterioro de la imagen, del respeto y de la valoración de Morena es súper acelerada. Ahora no hay duda para una enorme cantidad de mexicanos que tienen un problema severísimo de corrupción. Cuando ellos surgieron contra la corrupción, la mayoría de las y los mexicanos tienen ahora claro que Morena es un factor social de reproducción de la corrupción. Mucha gente tiene absolutamente claro que tienen un pacto con el narco. Mucha gente tiene hoy claro que su política de seguridad falla porque tienen un pacto de cogobernanza criminal. Es un fenómeno extraño de una presidenta bien evaluada con un gobierno reprobado. Pero todas las encuestas, aún las más favorecedoras, tienen caídas severas de la tendencia del voto a Morena. Veracruz fue una derrota importante. Durango es una derrota significativa. Coahuila no es sorpresa. Se esperaba que el PRI ganara. La diferencia fue que se esperaban votaciones del 35% y hubo una votación del 52%. ¿Qué explica esa diferencia? El enojo con Morena, el hartazgo, los narcogobiernos, los Rochas, las Barredoras, los Adán Augustos, los Noroñas Gandayas, los Gutierritos prepotentes y nuevos ricos, los Andis japoneses, todas esas historias de nuevos ricos corruptos. Claro que la gente se entera y se molesta, sin duda. Finalmente, don Emilio, gracias por esta plática tan constructiva. ¿Qué ve don Emilio hacia el 2030 como país y el futuro de Somos México? Yo veo que vamos, voy a empezar por el 27. Somos México va a irrumpir en el escenario. Habemos varios que tenemos la expectativa de estar en la boleta y de llevar la voz ciudadana y de causas y representación de causas al Congreso. Tenemos una dramática situación de desaparecidos y no hay una sola madre o padre en el Congreso. Y lo mismo con muchas otras causas que pueden ser de las guarderías de tiempo o las escuelas de tiempo completo, los médicos, el personal de salud, los maestros investigadores que han perdido muchos espacios. Veo un instrumento al servicio de causas ciudadanas y pasado eso, veo un Somos México ayudando a construir una gran coalición. Una coalición democrática, una coalición de demócratas frente al autoritarismo de este nuevo régimen que cada vez es más descarado. Veo el dilema del 30. Demócratas contra autoritarios de Morena. Eso será una nueva batalla en términos de defensa de nuestras libertades y derechos. Ahí vamos a estar. Y finalmente, estos ciudadanos, ¿qué papel deben jugar tanto en la política electoral como desde cada trinchera? ¿Qué tienen que hacer los ciudadanos para cambiar este país? Es muy importante que la gente, las y los ciudadanos tengan claro que la democracia no se defiende solo cada 3 años votando. Se defiende alzando la voz contra los abusos. Cuando desaparecen una periodista en Veracruz,
se la llevan de su casa y el gobierno no hace nada. Cuando suben los precios de las cosas, cuando vemos un gobierno que promete y no cumple, cuando vemos cómo malgastan el presupuesto público en la Ciudad de México, pintan de morado, pero luego pintan de amarillo, cuando tiran dinero a manos llenas en el tren interoceánico, ahora con otro trazo, cuando vemos los incendios en Dos Bocas o las inundaciones, cuando vemos que el Tren Maya se está cayendo, cuando vemos que el aeropuerto es un desastre. Es que no podemos quedarnos callados. Cuando vemos que México es el país con más periodistas agredidos, desde la conferencia mañanera hasta los narcos que ya desaparecen. Este es un momento para alzar la voz. Pero lo mismo en la escuela de los hijos, lo mismo en el espacio en la calle, lo mismo para exigir un metro decente y digno, lo mismo para exigir que se le apoye a los agricultores en lugar de estar tirando el dinero a la basura en espectáculos vacíos pintando ajolotes. Pienso que este es un extraordinario momento para ser ciudadanos, para ser ciudadanas, por una sencilla razón: por profundo amor a nuestros hijos, a nosotros mismos y a nuestro país. Muchas gracias, don Emilio. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, amigos, por estar en este espacio precisamente ciudadano. Buenos días. Rotativo Digital con Octavio Campos. Suscríbete, danos like, comenta y comparte el video. Nos vemos la próxima.